Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero es deciros que muchísimas gracias a las personas que habéis venido a participar en este acto. Sois vosotras y vosotros los que defendéis día a día la sanidad pública, sois vosotros y vosotras las que nos cuidáis día a día y las que garantizáis día a día nuestro derecho a la salud. Así que muchísimas gracias. Es para nosotras y para nosotros un placer poder escucharos hoy y poder hacer este acto con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, la sanidad pública es de las mejores cosas que tenemos en nuestro país. Es un bien preciado, es un bien que hay que cuidar y es un bien que por parte de los gobiernos del Partido Popular, los sucesivos gobiernos del Partido Popular, se han empeñado en devastar y en privatizar, ¿no? En 10 años, redujeron hasta 3.000 camas en la sanidad pública, 3.200 profesionales en la sanidad pública, crearon los hospitales privatizados. También han hecho que la región en la que vivimos, en la Comunidad de Madrid, sea la región en la que menos gasto por PIB hay en educación, y se han dedicado una y otra vez a precarizar a los profesionales y a las profesionales. De hecho, es alucinante que estemos hablando de una región en la que, por ejemplo, en urgencias el 90% de los profesionales son temporales, ¿no? Y no solamente en urgencias, sino que estamos hablando de una región con un alto nivel de interinos, un altísimo nivel de interinos y, desde luego, una precarización de los profesionales que viene fomentada también por esas externalizaciones gracias a las contratas que precarizan al conjunto de los profesionales. Y esto también es la otra cara de la moneda de lo que ha supuesto precisamente el desvío de fondos públicos para grandes empresas que hacen negocio con la sanidad, que hacen negocio con el derecho a la salud. En esta situación llegó la pandemia, una pandemia en la que yo creo que es importante también decirlo, si murieron tantas personas en la primera ola es por el colapso sanitario, y ese colapso sanitario también tiene que ver precisamente con las políticas que se han puesto en marcha en la Comunidad de Madrid de recortes de la sanidad pública, unos recortes que tienen responsables, unos recortes que tienen como responsables los gobiernos del Partido Popular, los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Y además, la pandemia nos ha demostrado la importancia de tener claro que no hay salidas individuales, que solamente hay una salida colectiva. Es decir, que para que nos salvemos cada uno de nosotros, cada una de nosotras, necesitamos salvarnos todos y todas. Y por eso es tan importante la sanidad pública, por eso es tan importante la sanidad pública. Y Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, en vez de precisamente entender lo que ha entendido la mayoría de la población en una pandemia como esta, y es precisamente la importancia de defender la sanidad pública, ha utilizado la pandemia como una oportunidad para darle la vuelta de tuerca a su proyecto privatizador de la sanidad pública hacia la sanidad privada. Yo me acuerdo cuando estábamos justo en la desescalada, en la primera ola, de la desescalada de la primera ola, cómo ya Ayuso anunció la privatización de los servicios de la limpieza de varios hospitales. Esta era la forma de pagarles precisamente a las mujeres, mayoría mujeres, que habían puesto su cuerpo precisamente para sostener la vida de todos, pagarles con precarización y pagarles vendiéndoles a grandes empresas que quieren hacer negocio, ¿no? Esa privatización se paró gracias a la movilización de los profesionales, gracias a la movilización de las trabajadoras de la limpieza. Ayuso también, en el momento en el que peor estábamos, en el que se le dieron las competencias para intervenir la sanidad privada, se negó a intervenir la sanidad privada. Es más, lo que ha hecho en los meses sucesivos es hacer convenios con la sanidad privada para derivar dinero público a la sanidad privada, derivando pacientes. Y hay que recordar, y esto creo que es fundamental, que si aplicaron los protocolos en las residencias que negaban la atención hospitalaria a las personas en función de su grado de dependencia, esto tiene que ver con que se negaron a intervenir la sanidad privada y se negaron a poner la sanidad privada al servicio del interés general. Pero no solamente ha sido eso, sino que también ha sido evidentemente la privatización de los rastreadores, la privatización de parte de la vacunación,
La construcción del Zendal, que yo creo que es un salvoconducto para derivar dinero público para grandes constructoras con sobrecostes, con 100 millones de sobrecostes, sin médicos, que ha servido para dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, para chantajear a muchísimos profesionales, para obligarles a trasladarse al Zendal. Y en segundo lugar, yo creo que es una cosa fundamental, como cortina de humo, para que no hablemos del resto de la sanidad pública, de cómo han dejado la sanidad pública. Pero hay una cosa fundamental que yo creo que vamos a hablar hoy aquí porque es una de las reivindicaciones más importantes en la Comunidad de Madrid y es cómo están devastando la atención primaria. La atención primaria es un pilar fundamental para la prevención y para el cuidado de todas las personas. Y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cerrado centros de salud en el peor momento, algunos de los cuales siguen cerrados en los peores momentos, ¿no? Y esto yo creo que es la estrategia de siempre del Partido Popular. Es la estrategia precisamente de degradar lo público, generar malestar, generar desatención para posteriormente justificar la privatización. Todo al servicio pues, de un negocio de grandes empresas como Fresenius, como Capio, como también Ferrovial, constructoras como Ferrovial o empresas como Clece. Bueno, pues frente a eso, yo creo que es importante defender un modelo absolutamente alternativo, un modelo radicalmente alternativo que defienda la sanidad pública, que defienda el derecho a la salud de todos los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunidad de Madrid, ¿no? Revirtiendo las privatizaciones, pero sobre todo, y lo que me parece más importante, como decía, es defendiendo la atención primaria como un pilar fundamental para combatir las desigualdades, para garantizar el derecho a la salud a todas las personas y para prevenir, ¿no? Pero también, sobre todo, defender la dignidad y los derechos de los profesionales, de los sanitarios que nos sostienen día a día, que nos cuidan día a día, que nos cuidáis día a día y que el Gobierno del Partido Popular, los sucesivos gobiernos del Partido Popular, no han hecho otra cosa que tratar de precarizar y precarizar finalmente, ¿no? Por eso creo que es importantísimo escucharos, porque como decía al principio, sois vosotros y vosotras las que defendéis día a día nuestro derecho a la salud, pero también nos cuidáis día a día. Y una cuestión importantísima, y es que si la sanidad que tenemos en la Comunidad de Madrid se mantiene, es gracias al esfuerzo de los profesionales y los sanitarios y a pesar de las políticas permanentes del Partido Popular, ¿no? Y yo creo que hay una cuestión además importante y es que la mayoría de los madrileños defienden la sanidad pública, la mayoría de los madrileños quieren una sanidad pública que garantice una atención de calidad y eso es lo que tenemos que defender de aquí al 4 de mayo. Echar precisamente a las personas y a los gobernantes que llevan tanto tiempo poniendo los intereses y los beneficios privados por encima del derecho a la salud y garantizar los servicios públicos y entre ellos la sanidad pública. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Yo ahora os voy a ir dando la palabra a cada una de vosotras, a cada uno de vosotros y posteriormente hablarán Vanessa y hablarán Pablo Iglesias. Así que os doy la palabra. En primer lugar va a hablar Ana Rosa Encinas de Juntas por la Pública, así que te doy la palabra a ti. Gracias. Buenos días. Juntas por la Pública es una plataforma constituida por profesionales de la salud y por ciudadanos. Nuestra unión es la defensa de la sanidad pública y participamos en todos los lugares donde se defiende. Queremos hablar en primer lugar de algo que creemos que es muy importante, el cierre de los servicios de urgencia y atención primaria. En Madrid, 32 centros de salud contaban con un servicio de urgencia al tiempo que los profesionales de atención primaria no estamos trabajando. Esos 32 centros cerraron su función de urgencia en marzo del año pasado, es decir, desde el principio de la pandemia, y no se ha vuelto a abrir. En un mes atendían 75.000 consultas, es decir, 75.000 personas desde entonces tienen que acudir o bien a centros hospitalarios, teniendo en cuenta el colapso que tenemos en los hospitales, o bien a los centros de salud, que también tenemos una gran dificultad. Yo soy médico de atención primaria. Es curioso que en los centros rurales de menos de 5.000 habitantes estos servicios de urgencia siguen abiertos. Y otra cosa de la que queremos hablar es de una ley que se incumple desde que se publicó en el año 2001
y es la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Esta ley viene a decir, y lo intento citar textualmente, que es necesaria la participación ciudadana para tomar las decisiones de prioridades sanitarias y que es muy importante que la valoración interna y externa de los servicios sanitarios se tenga en cuenta en la opinión de los profesionales y de los pacientes. Y me pregunto yo, ¿cuándo se tiene en cuenta la opinión de los pacientes? ¿En el cierre de estos centros de servicio de urgencia? ¿En el hecho de que a los profesionales se les haya trasladado desde el servicio de urgencia Suma 112 al Wanda para vacunar y tengan que ir los pacientes a vacunarse a esos vacunódromos masivos? ¿Se les pregunta a ellos? Pacientes crónicos que llevan un año prácticamente encerrados en sus casas, ¿se les está preguntando algo? Y en cuanto a los profesionales, ¿de verdad importa en algún momento nuestra opinión en toda esta pesadilla? Que los profesionales del Suma 112 hayan sido trasladados primero a IFEMA, después al Wanda, que lo hayan denunciado en todos los estamentos hasta el consejero de Sanidad, ¿ha tenido alguna repercusión? ¿Alguien les ha escuchado? Profesionales de hospitales públicos trasladados obligatoriamente, de 1.300, eran voluntarios, dejando sus puestos vacíos, incluso algunos rechazando sus contratos. Perdemos profesionales y no estamos para perderlos. Se tienen que ir de la Comunidad de Madrid. No es que haya pocos, es que nos echan. Es una vergüenza que los gerentes de los hospitales y de atención primaria se elijan a dedo desde el gobierno que esté, el partido que esté gobernando. Sería muy importante la participación ciudadana en todas las instituciones sanitarias, que hubiera una actitud democrática y los trabajadores, que conocemos la gestión y lo que necesitamos, pudiéramos colaborar en esto. Es vergonzoso que algunos gerentes de hospitales, bochornoso, unas actitudes incalificables, como muchos se les destituye en su hospital, pero al poquito tiempo se les da otro hospital y así van haciendo el turno. Subcontratas, privatizaciones que hacen legales, en fin, lo que hacen es desposeernos de la capacidad de gestión. Con lo cual se puede entender, y solo de esta forma, que 25 camas de UCI en 2 hospitales públicos ni se hayan abierto ni se vayan a abrir. Entonces, ¿qué pedimos desde aquí? Pedimos vuestro compromiso. En primer lugar, reapertura inmediata de los servicios de urgencia de atención primaria, porque descolapsaría mucho tanto la atención primaria como el hospital. Y pedimos simplemente que se cumpla la ley que desde 2001 se supone que está vigente, pero no se cumple para nada. Entonces, que podamos participar tanto los ciudadanos como los profesionales en la gestión del sistema sanitario público. Muchísimas gracias, Ana. Ahora tiene la palabra Maribel de la Plataforma de los Centros de Salud. Hola, buenos días. Encantada de estar en este ámbito. Represento a la Plataforma de Centro de Salud de Madrid. La Plataforma de Centro de Salud es un espacio en el que defendemos una sanidad pública 100%, universal y de calidad, trabajadores y trabajadoras de todas las categorías profesionales de atención primaria. No solamente médicas, enfermeras, administrativas, también trabajadores sociales, fisioterapeutas, odontólogos, es decir, que todos los que trabajamos en este ámbito. Lógicamente, sí que mis compañeros y compañeras querían que aclarase que nosotros estamos aquí en función de apoyar cualquier tipo de iniciativa de cualquier partido progresista, que vamos a estar presentes en cualquiera de las instancias donde otros compañeros y compañeras de la Asamblea que nos inviten. Estamos aquí para impulsar la llegada de otro gobierno a la Comunidad de Madrid y estamos aquí para exigir el compromiso de aquellas personas que os presentáis a las elecciones con la defensa del modelo público de salud.
Vamos a hablar a lo largo, bueno, podríamos hablar yo creo todos un montón de lo que la atención primaria necesita y de lo que la sanidad pública necesita en Madrid, pero yo también, al igual, es decir, que como ha hecho Ana, vamos a centrarnos en algunas cosas porque van a ir saliendo a lo largo de toda la conversación y de todo el debate. Estamos aquí, como decíamos entonces, para exponer necesidades y recabar compromisos. ¿Qué necesita atención primaria en este momento? Yo, como representante de la Plataforma de Centro de Salud, me centro en la primaria. Que se cuente con los profesionales, ya lo decía Ana también, que se cuente con los profesionales y con la ciudadanía, pero que se cuente con los profesionales de todos los ámbitos, de todas las sensibilidades y de todos los espacios, porque la consejería siempre va a decir no, si todas las reformas que hacemos las hacemos contando con profesionales, ¿con cuáles? Con los amigos. Es decir, que hay que contar con todo el mundo, con todas las perspectivas. La pandemia ha demostrado que los profesionales de atención primaria han salvado la situación. Todos sabemos, ha quedado de manifiesto, aunque se nos ha opacado constantemente nuestra tarea, que si no hubiera sido por el ingente trabajo de la primaria, los hospitales hubieran colapsado en la primera ola. Entonces, necesitamos que se cuente, o sea, que existan gerentes, gestores en nuestra sanidad que verdaderamente sepan rodearse de aquellas personas que conocen el sistema y que tienen opinión, ideas y perspectivas sobre el sistema. Un mayor reconocimiento de la estructura organizativa, o sea, tiene que ser atención primaria quien dirija el itinerario del paciente por todas las estructuras de salud. No puede ser la hospitalaria. La hospitalaria es muy importante, pero alguien va al hospital 2, 3, 4, 5, 10 veces en su vida en algún momento, es decir, porque si tiene buena suerte pues irá muy poco, si tiene mala y tiene mala salud pues irá más, pero generalmente el paso por el hospital es un paso esporádico, es un paso incidental. El paso por la primaria es un paso constante, es un paso periódico, es un paso habitual, o sea, estamos en la primaria desde que nacemos hasta que morimos. Vamos con las nuevas instrucciones relativas al proceso de instrucciones previas, a los cuidados en el proceso de morir y con el desarrollo de la ley de eutanasia, atención primaria cobra todavía mucho más protagonismo, ya os digo, desde el nacimiento, que a todo el mundo le queda claro, con el programa del niño sano, hasta el abandono de este mundo. Entonces, es la primaria la que tiene que llevar ese paso. Entonces, no puede ser que las unidades de continuidad asistencial, que establecen la relación de la primaria con los hospitales, esté dirigida desde el hospital. El hospital nunca sabe qué hacemos, es decir, que nunca sabe dónde vamos, nunca sabe qué competencias tenemos, nunca sabe nada. Entonces, aquí tiene que haber un cambio de estructura de forma que sea la primaria la que dirija todo este proceso, como os decía. La dotación de recursos. Todos sabemos que si no hay más recursos significa que esa instancia no tiene perspectiva, no tiene importancia. Tenemos que llegar al 15% del PIB como preconiza la OMS. Solo el aumento de recursos da la medida de la importancia de la estructura. Cambios en la política de recursos humanos, lo comentaba también mi compañera. Es decir, tiene que haber menos, la ratio de pacientes por profesional tiene que ser menor. Tenemos que tener más enfermeras, tenemos que tener más administrativas. O sea, las administrativas han demostrado, es decir, que han sido esas sí que han sido la verdadera puerta de entrada durante el tiempo de la pandemia. O sea, la angustia que las compañeras han recibido de las personas al otro lado del teléfono, manifestando síntomas, manifestando preocupación, manifestando problemas y que ellas han sabido canalizar hacia las consultas de medicina, hacia las consultas de enfermería, hacia que vengan a la puerta, ha sido tremendo. Y sin embargo se nos ratean constantemente un personal tan barato económicamente como es el personal administrativo. Es una vergüenza. Es decir, que es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid con el personal administrativo, negándose hasta aumentarnos las líneas telefónicas o negándonos los auriculares, es decir, que para que las personas pudieran trabajar, es decir, que más cómodamente. Las unidades de apoyo son muy importantes y lo van a ser mucho en este periodo pospandemia. Fisioterapia va a ser tremendamente importante porque hay muchas personas que se han quedado con muchísimas secuelas procedentes del COVID, secuelas de limitación de movilidad
que le van a hacer muy difícil su incorporación a la vida diaria. Nos va a hacer falta muchísimas más trabajadoras sociales, porque las situaciones de vulnerabilidad económica van a ser terribles. Hace falta que la salud mental vuelva a atención primaria. La salud mental desde su inicio fue de atención primaria y de repente, hace unos cuantos años, el Gobierno del Partido Popular decidió que volvía a la hospitalaria y que volvía a convertirse en una consulta francamente de entrevista clínica y fármacos nada más, obviando toda la parte social de los problemas de atención, de la atención mental. Y nos hace falta que los médicos de familia no se tengan que marchar. O sea, llevamos 30 años formando a los mejores profesionales médicos que nutren todos los sistemas de salud de toda Europa y de todo el mundo. Es una vergüenza. O sea, con el trabajo que le cuesta a las personas llegar hasta su formación MIR, con el esfuerzo y el dinero que a todos nos cuesta la formación de esos profesionales, que luego la Comunidad de Madrid se permita el lujo de despreciarlos, de hacerles unos contratos francamente despreciables y decir que hacerlos que se vayan a la puerta de los hospitales a hacer otro MIR, abandonando su vocación de médico de familia o marchándose a otras comunidades o a otros países. La política de recursos humanos tiene que cambiar, no puede seguir siendo la misma. Ahora salen de nuevo 200 MIRes de familia. Esos 200 MIRes de familia no se les ofrecerá nada más que contratos de área que se llaman, que significa que trabajan un día en un centro de salud, otro día en otro, mañana no, pasado sí. Es decir, que no puede ser esto. Esto tenemos que cambiarlo. Material y medios para mejorar nuestra atención, ya lo hemos hablado. Y sobre todo, un último ruego, por favor, gestores que reconozcan y pongan en valor nuestra tarea y que no nos vuelvan a dejar solas y solos. No os podéis imaginar la soledad que hemos sentido en los centros de salud durante todo el tiempo de la pandemia. Muchísimas gracias, Maribel. Ahora doy la palabra a Carmen Esbri, de la Mesa de Marea Blanca. Bueno, no sé, ¿me oís? Sí, con tantas mascarillas. Bueno, vamos a ver. La COVID ha puesto en evidencia lo que venimos diciendo desde hace 8 años. Yo pertenezco a la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marea Blanca, que es un colectivo ciudadano que defiende el derecho humano a la salud y defiende el patrimonio público que nos pertenece, considerando que somos titulares del sistema público. Dicho esto, quiero poner en evidencia que efectivamente lo que has dicho es totalmente cierto. Aquí hay un cáncer, que es la privatización, un cáncer profundo que se ha hecho ahora mismo gangrenoso con la propia pandemia, que está resultando ser esa oportunidad de negocio inmenso que se prometía hace muchos años por parte de la señora Aguirre. Desde luego, aquí se necesitan políticas muy valientes para resolver este cáncer, para practicar la cirugía. Políticas valientes que no nos dejen a los ciudadanos en indefensión, que es en lo que estamos, y que no nos dejen a los ciudadanos absolutamente huérfanos porque nadie nos está escuchando de lo que está pasando. Y estamos sufriendo en nuestras carnes todo este proceso desde todos los ámbitos. Nosotros sabemos que de aquí se puede salir y hace ya unos años, en el 2015, presentamos un programa para recuperar el servicio sanitario público a su propia esencia, que es el hacerlo de manera de gestión directa, que no haya intervenciones ni parásitos, y creemos que hay unos métodos que se pueden aplicar. Dicho esto, voy a pasar brevemente sobre ellos, que son, primero habría que parar todo el proceso de privatización en marcha, realizar una auditoría que aflorara todas las partes oscuras que no conocemos, potenciar al máximo la atención primaria, efectivamente, como dicen mis compañeras, porque es el eje del sistema y lo que pretenden es liquidarlo para que el sistema caiga como un castillo de naipes, ¿no? Recuperar la atención presencial de la que estamos echando en falta muchas personas dentro del ámbito estén enfermos o no. No podemos acceder a nuestros centros de salud como se debe de hacer, ¿no? Como es la rutina y es la necesidad.
Aumentar el presupuesto, cosa obvia, porque necesitamos más profesionales, y aumentarlo con los ratios que se necesitan y la cantidad de dinero que se precisa, mínimo 7,5% del PIB para la sanidad y de ello un 25% para la atención primaria. Entendemos que esto hay que estudiarlo, pero se puede hacer. Practicar una política de recursos humanos para que aquellas personas que nos cuidan lo hagan con contratos dignos y estables. Eliminar el área única con diseño de las áreas sanitarias que sean totalmente organizadas. Reforzar las plantillas también en hospitales y centros de especialidades. Recuperar todos esos profesionales y todas esas camas que has comentado que están siendo necesarias, porque la población también en Madrid ha aumentado. Aumentar todos los recursos cerrados. Las UBIs estas que han estado cerradas, tanto en San Sebastián de los Reyes como, por ejemplo, en Vallecas, y las plantas que han estado cerradas, hubieran dado soluciones en esa tragedia inmensa que están sufriendo muchas personas, entre ellos los profesionales que están al cargo de esas UBIs y de esas cuestiones que han producido la pandemia. Acometer, y en eso lo tenemos muy claro, un proceso de calendarización de desprivatizaciones a través de distintas fórmulas, que habría que estudiarlas en cada caso. Depurar esas contrataciones que no se conocen, que están ocultas, que son pequeños contratos que están falseando el contrato público y que al final resultan ser las grandes partidas que se llevan siempre los mismos, constructores, en fin, grandes empresas, etcétera. Parar la desviación de fondos públicos malgastados. ¿Dónde están los más de 3.500 millones que ha recibido Madrid? Cuidar la humanización de profesionales y de usuarios, que ahora mismo los vemos que están en los vacunódromos haciendo cola, personas de 80 años, en fin, en una situación realmente lamentable, e incluso personas que son dependientes los han mandado ahí. Pero ¿qué cabeza pensante puede resolver estas cosas con tanta maldad? Promover la coordinación máxima de atención primaria con todas las cuestiones, potenciar la actuación con dependientes, residencias y atención domiciliaria, construir centros de salud y no construir grandes hospitales, sino recuperar todo el mantenimiento que requieren los que tenemos. En fin, y desde luego un sistema informático que coordine, que resuelva y que gestione de manera coordinada y fácil todo lo que ha dado lugar, se ha visualizado que no estaba coordinado durante la pandemia, incluido la dotación de mascarillas, en fin, una serie de cosas. Está muy desaprovechado el dinero en ese programa. Y bueno, finalmente, una inspección permanente, constante, seria, que realmente aflore tanto lo que está pasando en lo público, pero también en lo privado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Ahora te doy la palabra a Luis Aguilar, de Médicos Unidos por sus Derechos. Muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas a todos. Bueno, yo me presento, soy Luis Aguilar, de la plataforma, una asociación que somos de médicos que surgió a raíz de la pandemia en la que nos hemos visto todos envueltos, y nada, eso nos hizo impulsar esta unión que nosotros estamos buscando en nuestro colectivo, que somos un colectivo también muy difícil dentro de la sanidad, muy disperso. Y a raíz de la pandemia nos hemos replanteado muchas cosas y también han aflorado pues, todos los problemas que tiene nuestra profesión. Yo voy a hablar concretamente de nosotros, de los médicos. Y como ya se ha comentado previamente, la gran lacra de nuestra profesión es la temporalidad, ¿no? Y la precariedad de nuestros contratos. No podemos permitir que gente, como habéis dicho anteriormente, que lleva preparándose toda la juventud, que ha renunciado a muchas cosas durante su vida por su pasión, que es el trabajar por los pacientes, ¿no? Y por la salud de sus conciudadanos, que lleva tanto tiempo preparándose para que luego sus contratadores les desprecien con unos contratos abusivos que en cualquier otra situación de cualquier otra empresa sería delictivo, ¿no? El que tengas contratos de días,
También muy importante pues lo que estamos reclamando, ¿no? que esta 30-40% de temporalidad que tenemos de media en España se tiene que plasmar en concursos, en OPEs frecuentes, ¿no? Para que tengamos la posibilidad de estabilizarnos. Y hay que encontrar una fórmula, ya porque, como decían, la gente no aguanta y se está yendo a otros sitios. Muy importante también, nosotros los médicos tenemos, a diferencia de otros sanitarios, unos plantillas de horarios muy desiguales y no son tan regulares como otros estamentos de la sanidad, y ahí queríamos que eso se revisara, porque muchas veces estamos haciendo guardias, no se nos está compensando con los descansos que deberíamos. Eso también está lastrando pues, nuestra actividad y nuestra atención a los pacientes. Todo el mundo sabe que no podemos rendir lo mismo a las 8 de la mañana recién entrados en una guardia que a las 8 de la mañana del día siguiente, que todavía estás arrastrando todo el día a la hora de ver a tus pacientes, ¿no? Eso se tiene que revisar y darle una pensada porque está lastrando mucho la calidad en la que nosotros estamos ejerciendo nuestra profesión. También muy importante, quería recalcar, como habéis dicho anteriormente, el tema de las retribuciones, ¿no? Es verdad que ahora, en época de crisis y de dificultades, pues nos da un poco de cosa hablar de estos temas, pero yo creo que es importante, ¿no? Los residentes, que son los médicos más jóvenes que se están formando, se les toma como si fueran trabajadores, mano de obra barata, ¿no? Y eso no se puede permitir. Es gente que está muy formada, que está trabajando muchísimo en el hospital, que se está dejando la piel y tiene que eso verse reflejado en sus contratos y en sus condiciones, ¿no? Y nosotros, sobre todo nuestra asociación, que somos una asociación apolítica y que estamos aquí pues trasladando a los candidatos, igual que haremos con el resto de formaciones políticas, nuestra intención de crear un marco legislativo para nuestra profesión que nos defienda un poco a nivel jurídico de todas estas situaciones, ¿no? Y hay que, como han dicho todos aquí anteriormente, hay que replantearse muchas cosas de la sanidad que nos han llevado a la situación que tenemos, que la pandemia, por desgracia, nos la ha puesto en la cara, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis. Pues ahora Araceli Ortiz, de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública en Madrid. ¿Está abierto? Sí. Muchas gracias por contar con nosotros, que somos bastante pepito grillo en materia de sanidad pública desde hace 30 y tantos, 40 años. Yo ya no entré de las primeras, pero llevo muchísimos años ahí. Nosotros, cuando yo creo que coincidiríamos aquí, si hacemos el análisis de la situación que tenemos, coincidiríamos, cualquiera de los grupos que estamos aquí representados, coincidiríamos en el análisis. Y el desastre de la pandemia en Madrid, el exceso de mortalidad, básicamente tiene que ver con dos temas. Uno, con la situación de los pacientes, personas mayores en la residencia, privatizada en el 76%, dependiendo de sociedades, empresas que lo que buscan es el lucro económico y dejando abandonados a los ancianos. Y luego otro es el trabajo constante y continuo que ha hecho los gobiernos del Partido Popular de destrozar la sanidad pública madrileña. Lleva los 25 años que lleva, ha sido una agresión permanente a la sanidad pública, con falta de financiación, falta de recursos, quitando servicios, cambiándolos y, sobre todo, derivando el dinero para sus amigos, para las distintas empresas con las que tienen relación y, sobre todo, favoreciendo cualquier chiringuito privado, que da igual que sea un hospital, que sea un servicio de análisis o que sea así, cualquier cosa que pueda servir para ganar dinero a cargo de la sanidad pública, se ha potenciado y se ha desarrollado a lo largo de estos gobiernos. Por lo tanto, nosotros pensamos que es imprescindible cambiar esa situación. El Partido Popular, que ha sido quien ha llegado a este deterioro, no puede seguir gobernando, y en eso os pedimos a todas las fuerzas que
podéis ser alternativa, pues bueno, el máximo esfuerzo y contad con todas nosotras porque estaremos dispuestos a apoyar. Nosotros tenemos una serie de publicaciones y tal, entonces concretamente para cara a las elecciones, pues habíamos sacado un documento de análisis y donde pedimos decimos cuáles son nuestras alternativas, ¿no? En primer lugar, es imprescindible mayor financiación. Es decir, la sanidad pública madrileña está infrafinanciada con respecto al resto de las comunidades. Nosotros sacamos anualmente un estudio comparativo entre las distintas comunidades autónomas y la Comunidad de Madrid tiene gasta per cápita 376 euros menos que la media. Ni siquiera, o sea, hay 500 y pico de diferencia con las que más gastan, que sería lo lógico. Una comunidad rica podría perfectamente pagar en sanidad o en educación, pues igual que las comunidades que tienen más dinero. Sin embargo, nosotros nos conformaríamos con que llegara al promedio de las comunidades, ¿no? Y para eso hace falta 2.500 millones de euros más para equipararse. Aquí ha salido como elemento fundamental el tema de la atención primaria, el desarrollo de la atención primaria y además nosotros le ponemos cifras, es decir, como mínimo para empezar hace falta en la primaria 500 profesionales más de medicina, 5.000 de enfermería y 600 de las unidades administrativas. Sin eso se va renqueando permanentemente y esa es la situación que hay de centros cerrados, de colapso, de demoras. También tenemos hechos estudios de cómo se va alejando la posibilidad de la primera cita en el centro de salud, como ya eso de las primeras 24 horas, que era el objetivo bueno, pues ya puede ser una semana, 2 semanas o lo que buenamente se pueda, porque los profesionales están muy, muy desbordados, ¿no? Nosotros pensamos que hay que parar las privatizaciones, recuperar todos aquellos centros privatizados, no renovar ni una sola concesión más y sabemos que eso es posible porque la Comunidad Valenciana, que fue la que inició todo esto con el Hospital de Alzira, pues ha podido revertir la situación. Entonces se puede, solo que hace falta una voluntad política que esté dispuesta a trabajar en ese sentido, ¿no? También hay que incrementar los recursos hospitalarios porque también los hospitales están muy, muy abandonados. Es decir, quizá se visualice menos que la atención primaria porque, como habéis dicho, por los hospitales se pasa alguna vez en la vida, muchas o pocas, pero siempre muchísimas menos que en atención primaria. Y los fallos y los defectos de atención primaria son mucho más evidentes, pero en los hospitales y en la especializada también lo hay, ¿no? Creo que habría que hacer también, nosotros desde la asociación, que hay que hacer un plan de choque para eliminar las listas de espera o para abordarlas, porque con la pandemia se han ido quedando los problemas atascados, ahí las listas de espera han ido creciendo y como no era lo imprescindible en cada momento, pues han ido creciendo. Entonces habría que hacer un plan específico de abordaje y dedicar una atención muy especial a la salud mental. Todos estos meses y ya más de un año de confinamiento, de desempleo, de problemas de todo tipo, ha aumentado muchísimo los problemas de salud mental y no hay las estructuras que tenemos ahora mismo en la comunidad son incapaces de dar salida. Por lo tanto, habría que hacer también un refuerzo muy especial en materia de salud mental. Y como esto, podía seguir tocando una serie de temas que yo estoy segura que coincidiríamos, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que pedimos de nuestra asociación es el máximo esfuerzo, porque no puede seguir gobernando quien ha llegado al caos a esta comunidad y que han gestionado de manera tan irracional los problemas que hemos venido padeciendo. Así que ánimo y contad con nosotros y con todas las energías que tenemos y podemos. Muchas gracias, Araceli. Ahora Rosa Gómez, de la Asociación Madrileña de Enfermería.
Hola, buenos días. La Asociación Madrileña de Enfermería AME lleva 9 años luchando por la defensa de la sanidad pública y la presencia de las enfermeras en las políticas de salud. Las enfermeras madrileñas hemos demostrado antes y durante la pandemia nuestra capacidad para organizar y atender a la población dando unos cuidados seguros y una atención de calidad. Por lo tanto, pedimos que se nos tenga en cuenta a la hora de reforzar el sistema de cuidados, ya que está en nuestro corazón de enfermeras la prestación de cuidados a la población. Queremos también que se desarrollen las especialidades de enfermería, especialmente la especialidad de enfermería familiar y comunitaria, que se definan los puestos de trabajo y que se doten a los centros de salud de estas figuras. Que se nos permita liderar los equipos de atención primaria, que se nos permita estar en consejos asesores y allá donde se tomen decisiones en las políticas de salud. Queremos también que se disminuya la precariedad laboral que tanto nos está afectando, aumentar las plantillas, disminuir las tarjetas sanitarias que nos corresponden en los centros de salud y, sobre todo, aumentar tanto las enfermeras en los hospitales como en atención primaria y en los colegios. Básicamente, eso es todo. Gracias. Pues muchísimas gracias, Rosa, muchísimas gracias a todos y a todas. Ahora tienes la palabra tú, Vanessa Lillo, que es candidata de la lista de Unidas Podemos. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Yo creo en un acto, en una jornada súper importante cuando estamos hablando de la cuestión de la salud, que si siempre lo ha sido, al final COVID y cómo se ha gestionado esta pandemia ha puesto de manifiesto que tiene que ser vital. Yo en el tiempo que tengo me gustaría plantear como tres ideas generales. Por un lado, lo que tiene que ver con la gestión, recogiendo muchos de los planteamientos que se han dicho aquí. Por otro lado, algunas reflexiones sobre las consecuencias que sin que COVID se haya ido ya estamos viendo hoy en día y estamos sufriendo. Y luego la tercera parte sobre los retos, ¿no? Recogiendo muchos de los planteamientos que hay aquí. Empezando por la gestión, se ha dicho negligente, que es compartido, y veremos si la justicia no dice que criminal. Esta señora ha hecho una gestión que la justicia tendrá que decir si criminal, sobre todo en lo que tiene que ver con las residencias y con todo lo que tiene que ver con ese caos sanitario que se decía también anteriormente, en el que hemos estado inmersas en la Comunidad de Madrid durante ya llevamos un año. Un caos sanitario producto porque el Gobierno regional ha demostrado que continuamente entre elegir entre los beneficios de la empresa o proteger la vida, se ha decantado por proteger los beneficios empresariales. Y esto, como decía, nos ha sumergido en un caos sanitario, una improvisación permanente, que hemos visto que al principio podíamos entender que COVID llegó como un tsunami en generales y que no se podía prever los efectos y nos pilló como nos pilló, que luego hablaremos de eso, pero que en la segunda ola, que en la tercera ola, es decir, hayamos vuelto a ver lo mismo, esto también se lo decíamos, que no puede ser que se estén cometiendo los mismos errores, y esto nos lleva de que no son errores, esto pone de manifiesto un modelo que choca frontalmente con proteger la salud, como decíamos. Cuando hablamos del interés particular, que además ha aprovechado esta crisis sanitaria el Gobierno regional para que la señora Ayuso lo utilice como un trampolín hacia, vaya usted a saber qué otros intereses. Estamos hablando que nunca, lo comentaba Isa al principio, es que es muy importante, cuando se decretó el estado de alarma se planteaba que ante una colusión de intereses debía prevalecer el interés general por encima del interés particular por ley, y eso no ha sucedido en la Comunidad de Madrid. Y vimos con datos en la mano cómo, mientras había UCIs libres en la sanidad privada, había UCIs libres en la sanidad privada en los días, en los picos más altos, se estaba excluyendo la atención sanitaria a personas mayores. Y eso no lo podemos olvidar y hay que seguir denunciándolo.
cuando ahora incluso está aprovechándose de la pandemia para hacer electoralismo. Hace unos días, cuando ha anunciado que va a hacer la paga de la productividad a los trabajadores y trabajadoras de la sanidad, que es un derecho adquirido y que la diferencia es que normalmente se paga en noviembre, ahora como estamos en elecciones dice que lo paga en mayo. También hay que contar ese tipo de cuestiones porque se aprovecha de nuestros profesionales que tan duro lo habéis pasado durante todo este tiempo. Se hablaba de los SWAP. Un servicio que atiende a 750.000 personas al año, que lleva un año cerrado, que dijeron que los cerraban por seguridad, porque no se podían hacer circuitos COVID y no COVID. Un año, no han podido poner mamparas, no han podido habilitar las infraestructuras y nos encontramos con gastos millonarios en grandes infraestructuras como el almacén Zendal, 200 millones de euros, como todo lo que se gastó en IFEMA para poner 1.000 camas, cuando ISA ha dicho al principio que en estos años se han cerrado 3.000, es decir, ni siquiera para llegar a unos niveles que la sanidad pública madrileña tenía anteriormente. Y esto me lleva a la parte de las reflexiones, ¿no?, de las consecuencias. No es que COVID haya sido un tsunami y se pretendan parapetar en eso para decir por qué estamos así. Tenemos que reflexionar de cómo ha influido la situación en la que estaba la sanidad madrileña para haber tenido estas condiciones. ¿Qué hubiese sucedido si hubiésemos tenido esas 3.000 camas? ¿Qué hubiese sucedido si todos esos profesionales no hubiesen tenido que huir, tener que ir a buscarse una vida digna a otro país porque aquí se les maltrata? Eso también hay que contarlo y hablarlo con nuestros vecinos y vecinas. Y sobre todo otra reflexión, ha salido mucho la cuestión de atención primaria. Yo la reflexión que quiero compartir es que ha quedado de manifiesto que el Gobierno actual ya nos ha querido hacer creer o quiere hacer creer a la ciudadanía que podemos prescindir de la atención primaria. Y eso, compañeros y compañeras, no nos lo podemos permitir. Quiere hacer creer que se puede prescindir de la atención primaria ahora con la vacunación. Ayer estuvimos en Getafe asistiendo a la presentación de un ejemplo de cómo se puede y se debe, y los profesionales quieren vacunar desde la cercanía, desde lo cercano, desde los centros de salud, en vez de ir a vacunódromos y que personas con dependencia tengan que desplazarse 1 hora y media en transporte y tengan que esperar colas cuando hay posibilidades de hacerlo desde la atención primaria. Seguir insistiendo. Había alguien que decía que en los hospitales las enfermedades pasan, desaparecen y las personas pasan, pero que en atención primaria las enfermedades pasan, pero las personas se quedan. Eso es lo que es la diferencia y por lo que tenemos que seguir apostando por la atención primaria. Otra reflexión relativa a la salud mental. Eso de lo que no quieren hablar. El último plan de salud mental en la Comunidad de Madrid finalizó en el 2020, todavía no hay nada. El compromiso que asumimos aquí es de hay que abordar la salud mental y ponerlo en el centro de la mesa, además de una manera integral, y todos los factores y cómo afectan las condiciones de vida a la salud mental. Tengo que ir terminando con los retos por delante, sobre todo la cuestión de presupuesto, pero el compromiso de que no solamente es presupuestar las políticas, hay que ejecutarlas, porque aquí también hemos visto, y voy a poner solo 2 ejemplos, un plan de listas de espera en el 2019, 62 millones de euros, que al final se gastan 30.000 euros. Salud pública. Recortan, dejan sin ejecutar 13 millones de euros en el 2019, salud pública. Por lo tanto, aparte de garantizar el aumento presupuestario que nos ponga en los niveles que nos merecemos y no estar a la cola como estamos o a la cabeza en ratios, el compromiso de ejecutar esos presupuestos, blindar la atención primaria, acabar con las listas de espera. En definitiva, compañeros y compañeras, el principal reto es no pensar con que volver a la situación pre-COVID nos conformamos. No nos conformamos. La situación pre-COVID de la sanidad madrileña no es suficiente y nuestro compromiso debe ser seguir avanzando como llevamos defendiendo y lleváis defendiendo, como bien habéis dicho, tantos años en la calle, en las instituciones y donde haga falta. Así que yo creo que nos vamos a encontrar para seguir diciendo que la sanidad no se vende, se defiende. Muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Y ahora paso la palabra al mejor candidato que podría tener la Comunidad de Madrid para defender con uñas y dientes la sanidad pública y no poner al mismo nivel los intereses particulares de una empresa privada o pensar que defender la vida tiene que ser elegir entre economía o salud. Así que, Pablo, cuando quieras, un aplauso, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Isa.
Muchas gracias, Ana Rosa. Gracias, Maribel. Gracias, Carmen. Gracias, Luis. Gracias, Araceli. Gracias, Rosa. He estado tomando nota de algunos de los elementos que señaláis, la importancia de la participación de los profesionales y de los ciudadanos, el problema de la atención primaria que ha aparecido en muchas de las intervenciones, o la cuestión del personal administrativo que está siendo maltratado. Luis señalaba el problema de la temporalidad y las circunstancias de precariedad en las que trabajan muchos médicos. Yo hoy querría huir por completo de cualquier tono partidista o de acto de partido por una cuestión de respeto a vosotros y a vosotras, y querría básicamente dar datos que tienen que ver con lo que vosotros habéis señalado de la situación de la sanidad y explicar, huyendo, digamos, del tono bronco de campaña y del ruido y de los insultos, para tratar de poner foco a algo que es absolutamente crucial para la vida y para la dignidad de los ciudadanos en la Comunidad de Madrid, como es la sanidad pública. Creo que hay algo que cualquier ciudadano, independientemente de lo que vote, comparte, y es que la principal lección de la pandemia, y creo que es una lección política, social y humana, es que lo público no se pone de perfil. Antes de que se produjera la pandemia, digamos, la principal diferencia que podía haber entre ciudadanos que se podían ubicar en un marco cultural conservador y ciudadanos que se podían ubicar en un marco cultural progresista era, digamos, la actitud hacia lo público. Después de la pandemia creo que eso ha cambiado, porque todo el mundo ha visto quién está en la primera línea cuando vienen los problemas de verdad, quiénes son los profesionales que tienen que dar la cara y cuáles son las instituciones de las que no puede prescindir la ciudadanía. Y aquí creo que no miento si digo que quienes no han terminado de entender esto todavía son los partidos de la derecha. La derecha nunca ha creído en lo público, y creo que decir esto no es insultar a nadie, ni ofender a nadie, ni tratar de provocar. Creo que es un elemento definidor de la diferencia entre las formaciones políticas progresistas y conservadoras, la actitud con respecto a lo público. La derecha siempre ha dicho, no, es mucho mejor privatizarlo todo porque es más eficiente, y la izquierda siempre ha tenido que decir, aunque no siempre lo ha demostrado, que lo público es imprescindible y que tiene un carácter redistributivo. Y después de la pandemia creo que esto ha cambiado, y que incluso ha cambiado en Europa. O sea, cuando Europa dice, no, se acabaron las reglas de gasto tradicionales, hacen falta políticas expansivas, hace falta una inversión de recursos sin precedentes para que desde lo público, con una actitud emprendedora, iniciemos una reconstrucción, porque la pandemia tiene consecuencias sanitarias, pero también tiene consecuencias sociales y económicas, y pone sobre la mesa la realidad de un nuevo paradigma. Y creo que esto es así, que es un hecho objetivo lo que se está diciendo en Europa, y que se ha producido una movilización de recursos sin precedentes. Claro, el problema es que aquí hay un choque de modelos. Los últimos 25 años en la Comunidad de Madrid son básicamente un intento muy eficaz, desgraciadamente, de derivar recursos públicos hacia manos privadas. Esto ha ocurrido de manera evidente en la vivienda, hasta el punto de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid dice, oiga, estas viviendas que son públicas no las puede usted transferir a un fondo buitre, por mucho que esto sea su ideología, porque esto es ilegal. En el caso de la educación creo que es absolutamente evidente. Quien dice, no, la prioridad de esta administración es la educación privada a la que vamos a dar fondos públicos. Es decir, bueno, lo lógico sería que una administración pública tuviera como prioridad lo público y no la transferencia de recursos de lo público a lo privado. Y en la sanidad creo que es más evidente que en ninguna otra área, por lo que significa un proceso de privatización constante y, digamos, de precarización de las condiciones en las que los profesionales sanitarios trabajan. Esto es una cuestión ideológica de modelo. No creemos en lo público, creemos en lo privado. Claro, a partir de aquí creo que es muy evidente lo que habría que hacer. Y esto, además, yo creo que no se puede convertir en una guerra de programas entre los partidos progresistas. Es evidente que hay que invertir más
en sanidad. Nosotros proponemos invertir 1.000 millones más por año y es evidente que una parte fundamental de esa inversión tiene que ver con la atención primaria. Y esto no podría ser un elemento de discusión entre formaciones políticas porque esto es de cajón. Es evidente que hay que contratar más efectivos. Nosotros decimos tienen que ser 10.000, que hay que mejorar sus condiciones de trabajo. Estamos hablando de que la Comunidad de Madrid es una de las regiones más ricas de España y hablamos de la cuarta economía de la zona euro. Que aquí haya profesionales sanitarios mal pagados o trabajando en condiciones de precariedad es absolutamente inadmisible porque no hay un problema de recursos para que puedan trabajar en otras condiciones y mejor pagados. Y al mismo tiempo no se puede aceptar las condiciones de absoluta inestabilidad, entre otras cosas porque eso es enormemente ineficaz. Si cuesta muchísimo a los ciudadanos formar a un médico o a una médica, o formar a un profesional sanitario, no tiene sentido que muchos se tengan que ir a otros países donde valoran de maravilla la formación de los profesionales de aquí. Esto es de cajón. Hay cosas que son perfectamente viables en la Comunidad de Madrid. El dentista puede ser gratis. Y nosotros decimos salud bucodental gratuita, porque esto tiene la misma importancia en términos de salud que en otras áreas. Lo mencionabais en varias de vuestras intervenciones, la cuestión de la fisioterapia. Tiene que haber cobertura universal de los tratamientos de los fisioterapeutas y tiene que ser gratuita. Y cabe decir lo mismo con la oftalmología y con la salud mental. O por qué determinadas áreas tienen que estar fuera de la cobertura pública. Y no es en ningún caso un problema de falta de recursos. Y hablar de reversión de las privatizaciones, bueno, pues es que es imprescindible básicamente por una cuestión de eficacia, porque las privatizaciones no han hecho que Madrid esté más preparado para afrontar la situación sanitaria. Y los datos son objetivos. Cuando se dice que Madrid tiene los peores datos en gestión sanitaria de la pandemia, nadie se puede ofender. Es que es objetivo, es que son los propios datos de la Comunidad de Madrid. Cuando se habla de situaciones de colapso hospitalario, de incidencia acumulada, de número de fallecidos, todas las cosas que hemos visto que ha ocurrido. Pero claro, a partir de aquí, a mí me parece una torpeza que los partidos digamos, no, vota a mi partido, o mi partido es mejor que este. Creo que estas elecciones no van de partidos. Estas elecciones van básicamente de intereses, Yo entiendo que existe una minoría que diga, mire, es que yo no necesito lo público, no lo necesito. Y además tengo un patrimonio de 4 millones de euros, a mí me viene de maravilla que no pagar impuestos de patrimonio, que los podría pagar de sobra, pero es que prefiero no pagarlo. A mí me va lo privado, tanto en lo educativo como en lo sanitario. Y yo entiendo que exista gente así, pero es que son minoría en la Comunidad de Madrid. Entonces creo que la clave de lo que se juega aquí es algo tan sencillo como que quien necesita la sanidad pública, porque no tiene recursos para tener otra cosa, porque no tiene la opción de pagárselo por su cuenta, porque no tiene, digamos, otras vías para vivir con una mínima dignidad, para poder ser libre, porque esto en realidad va de la libertad, es como libertad, ya claro, pero si no puedes llevar a tu abuelo o a tu madre que está muy mayor a que sea atendido en condiciones dignas, ¿qué libertad tienes? ¿Qué libertad tienes si tus hijos pequeños están enfermos y no hay una cobertura sanitaria de eso? ¿Qué libertad tienes si, digamos, partiendo de una situación de vulnerabilidad económica o de dificultades, no hay una educación pública que dé a tus hijos las mismas posibilidades de formarse y de llegar a tener una posición digna que los que ya parten de ventaja porque han nacido en un distrito distinto? Va de eso. Entonces, creo que la clave en esta precampaña y en esta campaña es que la gente entienda que no puede seguir ocurriendo que una minoría decida por una mayoría, que es lo que lleva ocurriendo 25 años en la Comunidad de Madrid, sobre todo cuando ese consenso ha cambiado. Quien necesita la sanidad pública, y son millones de madrileños y madrileñas los que necesitan la sanidad pública, no se pueden quedar en su casa. No puede ser que la minoría que no necesita lo público decida por una mayoría que necesita atención primaria, que necesita profesionales sanitarios bien pagados y trabajando en condiciones dignas y que necesita servicios públicos para tener alguna oportunidad de ser libre. Porque sin eso, sin educación, sin sanidad, sin una vivienda digna, sin todo eso que la Constitución española establece como un mínimo, como un denominador y que muchos se olvidan, no es posible que haya libertad. Entonces, me quedo aquí. O sea, creo que es fundamental que el día 4
quien tenga necesidad de sanidad pública, quien mirando a su familia, a su realidad, a sus familiares, a su historia de vida, diga yo no podría ser quien soy ni estar aquí si no hubiera sanidad pública, que no se queden en casa. Y yo no les voy a pedir el voto para mi formación política, que voten lo que les parezca mejor. Pero no puede ser que esa mayoría consienta que otra vez el barrio de Salamanca decida qué modelo sanitario van a tener.